Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Deportivo Español, merecidamente, como nadie en el campeonato de Primera B, juega el próximo año en el torneo de Primera División. Sin ninguna duda, fue el mejor de la B. Fijando Cariaga, atención. El Puma está solo, viene el Puma, cabezazo. ¡Gol! Puma, cabezazo. Español 1, Boca 0, Puma Rodríguez. Rápido para Cariaga, metió el centro. Y bueno, entré solo, metí un cabezazo y bueno, y pude hacer el gol, ¿no? Español quiere el segundo. ¿Con quién? Con Parodi. Parodi. Gol de Español. Werther. Parodi. Boca 0. Español 2. Gol del Deportivo Español. Gol del Deportivo Español, Hugo Castillo. Hugo Castillo a los 5:40 de la tapada espectacular de Campañuelo en el contraataque. Presentamos el capítulo número 10 del expediente Deportivo Español, sobreviviendo a la nostalgia. Porque acá hay dos nostalgias. La de la fundación, de aquellos inmigrantes que llegaron a la República Argentina y para sentirse de alguna manera todavía bien ligados al país en el que nacieron, fundaron un club en la República Argentina, el club de colectividad que más creció por la cantidad de años que estuvo en fútbol en Primera División. Obviamente que el Sportivo Italiano también generó suceso, como el propio Deportivo Armenio, y obviamente que con menos ínfulas de grandeza, el breve paso por el fútbol argentino de ascenso e interior, como el Deportivo Coreano, fueron instituciones que a lo largo de la historia se metieron en las noticias, llegando sus fundadores desde afuera. También otras instituciones tuvieron fundadores extranjeros, pero este es un caso muy emblemático de un país que ha sido madre patria en varios testimonios de muchísimos argentinos, en momentos en donde la historia se delataba en este tono, y un día de la raza, como se mencionaba anteriormente, antes de ser Día de la Diversidad, y como lo dijimos la semana anterior en lo que fue el partido fundacional a nivel selección de la era Menotti, pero en el año 56 se fundó el Deportivo Español. Lo conocimos con ese nombre, tuvo otros nombres, preso de ser víctima de un montón de situaciones judiciales, económicos, financieras, políticas, de geografía, demografía, pero por sobre todas las cosas lo que de alguna manera colapsó su continuidad exitosa fue esa pérdida de identidad o ese apego de las nuevas generaciones por lo que los abuelos y los papás crearon. Quizás esa fue la principal causa de los males que pusieron al Deportivo Español en la nostalgia de la actualidad, que lo que para nuestra generación que está aquí en la mesa en algún momento era el recurso continuado de tener a un equipo en Primera División como normalidad, y hoy es la extrañeza para aquellos de las nuevas generaciones que lo descubren jugando en la Primera División C, la cuarta categoría del fútbol argentino. Los chicos no la siguieron. No, los chicos no la siguieron. Como tantas cosas que nosotros de chicos no seguimos, que la anterior generación no siguió y que esta no está siguiendo. Si en algunas familias el drama o la preocupación es ¿el pibe seguirá la empresa? En este caso fue el club. Y no lo han seguido muchos. Otros tantos sí, que son los que han luchado para que este nombre siga compitiendo en el fútbol argentino y siga teniendo, mucho menos que antes, pero representatividad en una zona de la ciudad de Buenos Aires, con menos espacio, con mucho menos espacio. Algunos nombres que llevan a la nostalgia de nuestra generación, la que nació en los 80. Catalano, Campanuolo, Pontiroli, Sergio Castillo, Sergio Zanetti, Nelson Agoglia, Raúl Peralta, Hugo Castillo, Pablo Guede, Arsenio Benítez, Gustavo Grondona, Wilson Núñez, Walter Parodi, Hernán Mezque, Federico Basavilbaso, Juan Martín Parodi, Jorge Almirón. Nombres muy noventosos de Español, pero que tuvo éxito antes.
el Club Deportivo Español de Buenos Aires, fundado el 12 de octubre del 56. Club de 67 años, con un estadio extraordinario, el Estadio España, con capacidad para 36.000 espectadores. Llegó a tener casi 30.000 socios. Algunos dicen 25, otros dicen 27, otros dicen 30.000. No era común tener en esa época tantos socios. Para nada. El club más importante de una colectividad en la Argentina, que compitió por primera vez en la categoría aficionados o tercera de ascenso, primera D con el paso de los años, se sumó en el 57, en el 58 ascendió a segunda ascenso, primera C en la actualidad, en el 60 fue campeón, ascendió a primera B, en el 64 jugó un torneo anecdótico, el torneo de los equipos chicos, 8 de marzo del 64, jugó Argentinos Juniors, Chacarita, Gimnasia, Banfield, Ferro, Rosario Central, Deportivo Español como equipo de primera B y Atlanta como organizador. Español terminó siendo el campeón. Hoy sería impensado bautizar, con todo el tema que hay en relación a grande, chico, identidad, pertenencia, tolerancia, un torneo de los equipos chicos como fue en el año 64, que ya tuvo a Español como dominante y como ganador. Claro, los tiempos importantes para Español llegarían luego, con aquel equipo del 84 que rompió el molde, que Río le sacó Giovane, ¿no? Totalmente, Claro, con Río Giovane como principal dirigente, Claro. de quien tendremos testimonio por parte de muchos jugadores que formaron parte de institución comandada por Río Giovane, el dirigente más influyente. ¿Alguien se planteó en algún momento si hubo un dirigente tan influyente en un club como Río Giovane? Yo creo que sí. Ahora, este está entre los mejores. Después podemos ver lo malo, lo bueno, lo pésimo y lo excelente. Campeón de primera C del 79, porque Español tuvo una caída. Después de llegar a primera en el 67, en el 72 cae por primera vez. Pero en el 79 es campeón de primera C. El 11 de febrero del 81 inaugura el Estadio España. Y en el 84 hace aquella campaña de récord. Cuando se inauguró el Estadio España, por ejemplo, estuvo presente Joan Manuel Serrat. Sí, claro. Entre visitas ilustres, sentado en la platea. Sí. Ya estaba Catalano en ese momento, porque Catalano siempre estuvo en la historia de Español. 16 puntos en el 84 sobre el segundo defensor de Belgrano. Sí. Vinieron autoridades de España gubernamentales para estar presentes en la inauguración del estadio. Pedro Catalano, Guillermo Zárate, Norberto D'Angelo, Héctor Clide Díaz, Lorenzo Ojeda, Julio Crespo, Luis Alberto Correa, Fernando Donaires, la figura de aquel equipo, César Lorea, Luis Moreno. También estaba un joven José Luis Puma Rodríguez, el equipo que dirigía Oscar López y Oscar Caballero. Propongo escuchar acerca de la época de gloria la voz de José Luis el Puma Rodríguez, alguien que sabe mucho de hacer goles en el Deportivo Español y de brillar, y también de Pedro Catalano. Para Catalano fueron 581 partidos atajando en el Deportivo Español. Es un número terrible de presencias. 371 fueron en primera división. Los dos hablan sobre la época dorada de aquel club, el Deportivo Español. Un recuerdo de la época de gloria de Español, lo que era el club en sí, lo que era el club en general, con una masa societaria grande, con un club que estaba siempre lleno de gente en la semana, y los fines de semana era imposible de estar así tranquilos, porque bueno, toda la colectividad española y no española también iba a comer. El lugar era muy ameno, y la verdad que después uno de comer ahí en el restaurante del club, de la ciudad deportiva, se quedaba a ver los partidos, y era también una época muy muy familiar. A Español lo recuerdo en su época de gloria como un club pujante, un club en pleno crecimiento, un club que no paraba de crecer, de crear actividades, de gente haciéndose socia, de que no haya lugar los sábados y domingos para poder comer en el club, las piletas llenas con su estacionamiento completo. Tener 27.000, 28.000, 30.000 socios era algo que el club tenía una vida increíble. La verdad que lo añoro mucho. He pasado muchos carnavales con artistas famosos. La verdad que es un club que no puedo dejar de pensar lo que fue y lo que ahora es, ¿no? Siempre es la imagen fuerte, ¿no? El antes y el después, la foto que quedó en una época y el choque visual de la actualidad. No, lo que pasa que era una fiesta en serio ir a ver al Deportivo Español cuando jugaba de local, por todo, por la atención. Imagínate, Sean, el presidente, era dueño de una gran cantidad de confiterías. ¿Viste los periodistas que hacen? Los catering, era una cosa insólita, espectacular, pero además todas las atenciones, era una fiesta ir a ese estadio y con ese equipo, claro, que lo seguimos
obviamente cuando estaba en primera, pero también en el ascenso, era realmente ver jugar un equipo espectacular. Parte de la época que marca Héctor estuvo abordada por lo que fueron los 14 años consecutivos en la primera división, con participación internacional por clasificación de tabla general a las Copas Conmebol del año 92 y 93. Fue subcampeón, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo también haberse impuesto en tabla general para poder llegar a Liguilla Pre-Libertadores, la que compitió en el 89, en el 90 y en el 92. Tiene una gira por Japón para disputar la Copa Presidente, o sea, invitado por un país del exterior en el año 87, donde ya realizaba campañas fuertes en la primera división, y ya cerrando los años 90 empiezan los primeros problemas a la hora de poder sostener planteles que equiparen las grandes campañas de los 80 y que sostengan de algún modo la buena puntuación de los 90 con equipos como el que leímos inicialmente, no el del 84, sino otros jugadores más aguerridos, de otro espíritu, quizás más combativo, pero de mucha dificultad para los denominados grandes cuando visitaban el Estadio España, cuando iban a tu cancha, y un equipo que tenía otros recursos pero que sumaba, hasta que en algún momento dejó de sumar. De la influencia de Francisco Ríos Seoane, quien falleció a los 80 años en una clínica psiquiátrica, que fue acusado de instigación al asesinato, una causa que después por falta de mérito se le quitó, de un dirigente opositor. Exactamente, que fue presidente entre el 78 y en el 96, que también su nombre estuvo ligado a grandes contrataciones, a un club de un montón de recursos, a un club pujante en crecimiento, de nuevo estadio, de grandes campañas, pero a estafas, calumnias, injurias, y afrontando todas esas causas, dicen los que lo conocieron que era Dios y el diablo, y que al mismo tiempo también el club, desde que se murió, mejor dicho, desde que él dejó de formar parte del día a día, jamás volvió a ser lo mismo. Batista, Puma Rodríguez y Catalano hablan sobre el ícono fuerte de la historia de Español, Francisco Ríos Seoane. El club estaba muy bien, la verdad que me sorprendió porque yo venía de Peñarol y me encontré con un club muy bien armado, con una estructura espectacular, manejado por un presidente como Ríos Seoane, con mucho poder, con una elección de jugadores y de técnicos que siempre fueron logrando mantener ese nivel para estar en primera y cada vez mejorándolo y dándole alguna importancia a muchos jugadores de inferiores. Yo creo que eso fue lo que hizo que Español mantuviera una base importante. Ríos Seoane lo recuerdo como un hombre complicado, duro a la hora de negociar, sea premio, sea prima, sea contrato de manera individual o colectiva, pero bueno, fue el que llevó a Español a llegar a donde estuvo, ¿no? A esos niveles. Y yo creo que también Español no pudo volver a hacer lo que fue Español porque es difícil hacer lo que hizo Río. Él prácticamente, te diría, si bien tuvo gente que lo ayudó, parecía que lo hacía él solo. Yo lo recuerdo como alguien muy pragmático, alguien que resolvía los problemas con una facilidad increíble, que no daba muchas vueltas y por lo general siempre te ayudaba. La verdad que a mí me ayudó mucho. Al final tuvimos algunos cruces en el final de mi carrera, pero reconozco que una persona que siempre me ayudó, que así a pesar de que después tuvo algunos problemas con la justicia, para mí fue un gran presidente. Dentro de las grandes campañas en las que Ríos Seoane fue presidente, acá estaba viendo los primeros 3 puestos en la temporada 85-86, entre los primeros 3 lugares, lo propio para el 88-89. También en los 90, el Clausura 92 fue un torneo muy destacado, el Clausura del 93, el Clausura del 95, siempre entre los primeros 5 lugares. Hasta que, desde la Apertura 95 en adelante, el equipo empieza a perder. La gente empieza a disminuir como participación societaria. También lo veíamos reflejado en muchos de los partidos. Ya no iba la misma gente que iba antes. Algunos empezaron a morir, el apego social disminuyó, así como Español en algún momento por zona geográfica ganaba nuevos socios y preocupaba a algunas otras instituciones. Claro, muchos chicos empezaron a hacerse hinchas de los clubes más ganadores o más participaciones en primera división o de jugadores más visibles,
y empezaron a dejar al Deportivo Español. Vos fíjate que las campañas entre la Apertura 95 y el Clausura 98 no superan el 17º lugar, ninguna. Ya miembro de la desesperación, de alguna manera, empieza a armar un equipo con jugadores que realmente no podía pagar. Hay uno de los casos más emblemáticos en la historia del fútbol argentino, que es un club pidiendo la quiebra del otro. Eso pasó con Boca, cuando prestó a José Basualdo, Pedro González, Silvio Carrario, Gustavo D'Alzazo, Sandro Guzmán y Raúl Peralta. Ahí se generó una deuda de 80.000 pesos, $80.000. Además, con sueldos altos que la institución no podía pagar, y allí empezaron los serios problemas económicos, que pusieron a Español en jaque, y además la pérdida de la categoría, en donde ya generar recursos como antes era muy difícil. Perdóname, y viene al cuento, también hubo mucho problema, como no le pagaba a los jugadores, con alguna deuda que Río Giovanni en alguna oportunidad, y demostrando siempre el poder que quiso tener a los jugadores de la selección en el 86, le había prometido un premio que jamás se lo pagó. Es decir, nosotros, y formando parte de un programa que conducía Fernando Niembro en Telefe, el equipo de primera, evidentemente lo llevamos precisamente para confrontar con Ruggeri y todos los muchachos de aquella época, y tuvo que salir con custodia policial del estudio. Río Giovanni, que haciendo demostración, como siempre le gustaba, de poder, había prometido ese premio que jamás pagó. Uno de los momentos que marca Héctor tiene que ver con lo que fue la temporada 95-96, que es el primer cambio de nombre del Deportivo Español, en donde se fusionan el Club Español de Buenos Aires, el Hospital Español de Buenos Aires y el Deportivo Español para conformar la Unión Española. Esto duró muy poco tiempo, pero había partidos que jugaban: Boca contra Unión Española, Racing contra Unión Española. Sospecha de fraude fiscal, disolvieron automáticamente la fusión. Y ahí empiezan los momentos muy complicados. En el 98 el club está cerrado por un par de días, va a tener 2 cierres más, va a empezar a perder hectáreas, y ya los hinchas y los socios empezaron a luchar. Primero, para que no haya cese de actividades. Segundo, para que no se cierren las puertas. Tercero, para que no se venda el patrimonio. Y cuarto, para no perder el nombre y para no perder los colores. Ya la última pelea por la dignidad, por poder sostener a la institución. Cerró unos días en el 98, el juez Gariboto, ante la enorme cantidad de pedidos de quiebra, lo que hace decir: esto no puede funcionar más. El club siguió funcionando como pudo, con el cambio nominal. En el 2000 cierra unos meses y deja de participar en el octogonal por el ascenso a Primera División. Y en el mismo año, la Sociedad Española de Deportes se hace cargo del equipo profesional, pero el juez Gariboto dice que el club tiene que cerrar definitivamente. Allí los socios ingresan a la sede, la toman, y en el mismo contexto se dicta la ley de fideicomiso. Esto lo salva a Español. Escuchamos los testimonios de la crisis. Hugo Esmaldone, que fue jugador y técnico. Achorra. Exactamente. Y Batista hablan de lo que fue aquel momento. Creo que mucho influenció las malas administraciones y las divisiones internas del club, y también por una cosa lógica se van perdiendo muchos hinchas españoles, porque la colectividad española antes era muy fuerte, bueno, y se ve que sus descendientes no apuntaron ni pensaron a la parte social como habían pensado sus padres. Esa es una idea mía, la situación del país. Muchos hijos de españoles se fueron para Europa, así que fue cambiando mucho. Yo creo que había mucha gente de poder en el club, pero nadie metía la mano en el bolsillo. La deuda era muy grande. Ya la gente como que comenzó a retirarse, principalmente la gente más grande, la colectividad más grande. Los hijos creo que fueron cambiando también, o fueron siendo hinchas de otros clubes. Y ya se notaba, yo en el 99 cuando volví, ya se notaba que había un cambio. No te olvides que después quebró Español, estuvo 5 años cerrado, no le quedó nada a Español, se llevaron todo lo que había dentro del club, le quedó la carcasa, nomás hubo que armar todo de nuevo, ya se perdieron los terrenos, se perdió todo. Y bueno, es muy difícil levantar 11 hectáreas con esa ciudad deportiva hermosa que tenía. La deuda seguía, no se pagó nada, se perdió todo y es después muy difícil de poder empezar a armar. En el año 2003 también se cambió el nombre, Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. Esto fue ante una nueva crisis, 98, 2000, 2003,
y 2007, donde se llega a la última instancia de remate porque las deudas se acumulaban, el club no se podía hacer cargo de las mismas, hubo varios pedidos de quiebra, siempre hubo un amplio porcentaje de acreedores que querían la participación del club a puertas abiertas para poder generar recursos y de esta manera poder hacerse cargo de tantas deudas. Dentro de toda esta historia, lo que hubo que defender también fueron los terrenos. De Español quedó el salón-restaurante, el salón de fiestas, la glorieta con las mesas, una cancha de fútbol 5, la cancha de tenis y el estadio. Es un montón para lo que pudo haber sido, es poco para lo que fue. Podía haber pedido absolutamente todo. Defendió hectáreas dentro de las que perdió. Hay 8 que forman parte de la ciudad de Buenos Aires para el Ministerio de Justicia y Seguridad, que es esa última parte que hoy tiene que ver con la policía de la ciudad. Y Español mantuvo estas que no son todas las que tenía cuando esta historia empezó. Y vos marcabas algo en relación a lo que tiene que ver con los testimonios. Claro, también hubo mucho exilio de argentinos descendientes de españoles que se fueron a vivir a otro país. Así como los antepasados habían llegado, exactamente. Ellos se fueron. Ellos se fueron y la historia en el club no pudo continuar. El efecto quiebra tuvo jugadores en el mientras tanto. Catalano siempre estuvo. Pablo López es otro de los que compitió cuando Español compitió no solo en el torneo nacional, sino en la primera B metropolitana, porque hubo primera B metropolitana y hay primera C para Español. Pablo López y Catalán. Y bueno, una pena, la verdad que una pena porque yo conocía a mi señora, formé mi familia ahí, tengo 3 hijos, el Chinito Luna formó su familia, Livio Prieto formó su familia ahí, le sacó toda la vida social, ¿no? España tenía 1000 deportes, por así, 1000 deportes hacía, sí, los tinglados de parqué, bueno, toda la vida social, España tenía deporte que se te ocurra. Se echó todo a perder, los parqués, los gimnasios. Las canchas de tenis le crecieron árboles, era una cosa de no creer. Yo tuve la posibilidad de entrar cuando estuvo cerrado, que así después este Español no pudo nunca volverse a poner de pie, ya no fueron tantos los españoles que siempre apoyaban, realmente quedó con un puñadito de socios que siempre trataron que el club continúe, pero muy, muy difíciles. En la institución hubo una explosión en la que fallecieron 2 personas en 2019. También apareció Leonardo Cositorto como principal inversor del club, quien pagaba muy buenos premios, pero terminó detenido por estafa piramidal. En Español hubo mucha tristeza por el suicidio de un expresidente como Daniel Calzón. También hubo apuestas ilegales, campeonatos clandestinos de penales en el mismo estadio. Hubo que sobrevivir recordando y tratando de volver a ser con un equipo que de la primera división y los primeros puestos pasó a jugar el torneo nacional, en donde también descendió, pasó a jugar la primera B metropolitana, en donde también descendió, y pasó a tener la peor campaña de toda su vida hace muy poco, cuando en el campeonato de la primera división C y en la temporada 19-20 terminó anteúltimo, muy cerca de haber llegado a la quinta división de nuestro fútbol. Esto, de alguna manera, hoy para Español, entre sostener de las 18 hectáreas que tenía, las 8 que le quedaron, convivir en la primera división C como puede, por ahora invicto, empatando mucho, ganando poco, transitar para tratar de volver a la primera B, de alguna manera, y reconstruirse desde allí, y realizando alguna obra con los socios que se quedaron, los que se quedaron luchando por un Español mejor, por un Español que en algún momento, por ejemplo, como el papá de Juan Marana, jugó un partido contra la selección argentina para el Deportivo Español, que iba 0-0 y Bilardo les dijo, déjense ganar porque esta historia así no tiene que terminar, con mis jugadores tristes porque no le ganaron al Deportivo Español, y con Hugo Castillo, aquel jugador que de alguna manera nos representó cuando hablábamos de Español en los 90, de tan lindos partidos, 4º goleador de Español en primera división con 21 gritos, esto manifestó para cerrar. Recuerdos inolvidables de tardes, inolvidables, ¿no? Partidos contra Boca, partidos contra River, que unos son los partidos que uno siempre se acuerda, también partidos contra San Lorenzo. Hablar de Español siempre me trae nostalgia y muy, muy buenos recuerdos. De que si puede llegar a estar otra vez en los primeros lugares, en mejores categorías, yo creo que sí, siempre la oportunidad va a estar. Tienen un estadio bonito, tienen un predio espectacular. Yo creo que es determinante la gente que esté al frente, es determinante que se apeguen a un proyecto y lo reafirmen semestre tras semestre, año tras año, porque creo que es la única forma, ¿no?, de ir fortaleciendo, ir encauzando a la institución, a un equipo, hacia un resultado final que
que si las cosas se hacen bien a la larga, seguramente tendrán resultados positivos. Allí va Español, disputando la primera C en el 2024, disputando un campeonato que lo tiene en el 6º lugar con 20 puntos, ganó 4, empató 8, no perdió ninguno. Habrá que ver si la historia le da lugar para, entre las hectáreas que le quedaron, los socios que lucharon, el equipo de fútbol que tiene, volver a ser lo que en algún momento fue. O parte de. O parte de. Quizás sea solamente el pasado lo que lo estimula el futuro. Posiblemente. Pero no hay un argumento lógico. Una de las cosas, una de las virtudes que siempre se valoran de un líder es dejar no solo legado, sino alguien que pueda continuar el camino. Más allá de las malas de Río Giovanni, que evidentemente las tuvo, está claro también que no ha generado quien pudiera continuar, ¿no?, su camino. Era el pulmón de Español. Por lo que ha contado también Juan Pablo, más que pulmón, la vida entera, el cuerpo entero. El cuerpo entero. Y ojalá pueda sobrevivir a su propia nostalgia. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa.